No sé si, iglesia, no sé si tú has aprendido, pero yo he aprendido que en mi boca hay poder. En mi boca hay poder para dar vida como para dar muerte. Y si yo le declaro a alguien que lo mejor está por venir de parte de Dios, ¿sabes? Voy a crear una atmósfera de fe para la persona. Porque si nos cuentan lo que ellos viven, tal vez va a ser algo que nos va a deprimir, pero sabemos que hay una esperanza, hay una fe que nos puede llevar a conquistar nuestro milagro. ¿Qué aprendimos con el pastor? La esperanza es para mañana, pero la fe es para el hoy. Si nosotros tenemos fe, hoy podemos conquistar. Tome su asiento. No es nada de lo que voy a predicar, pero sé que hoy el Señor les va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios le hable al corazón? Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué puedo hablarle a la iglesia después de que hay un desafío de 90 días de poder? Es como me llevaba a pensar, son los 90 días que vivió el arca en la casa de Obed-Edom. 3 meses. Son 90 días donde la casa y todos los que vivían en la casa de Obed-Edom fue bendecido por tener la presencia de Dios en la casa. Y yo digo: Señor, ¿qué puedo hablar después de tremendo desafío que se nos soltó? Y algunos ya están viviendo bajo esos 90. Algunos están ordenando sus pasos para tener esos 90 días conectado con el Padre, para vivir lo sobrenatural de parte de Dios. Porque todos los días vivimos en lo natural, viendo lo que a diario acontece. Pero nosotros tenemos que desear o anhelar con el corazón vivir viendo cosas sobrenaturales, viendo cómo un ciego abre los ojos y cómo un paralítico se levanta, cómo los milagros financieros, como le ocurrió a Javier, que no sabe la procedencia de ese dinero, pero le llegó. Pero mala noticia, porque creo que eso es mío, Javier, tienes que devolvérmelo. Es el Señor que te ha querido bendecir. Y así es lo que debemos anhelar, vivir lo sobrenatural. Y sé que el Señor incomodó un poco, pero esa incomodidad que ha traído verdaderamente para poder bendecir tu vida. Dios a veces propicia cosas para bendecirnos. ¿Cuánto lo creen? Así que ¿estamos listos? Ok. Después de 90 días que vamos a vivir, yo digo: Señor, voy a hablarle lo que tú tienes para la iglesia. Y sabes, para vivir 90 días de poder y para vivir una vida del creyente, tenemos que tener una vida fortalecida, ¿sabes? Y el título es Fortaleciendo nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro espíritu? Jesús en el Getsemaní dice estas palabras en el libro de Mateo 26, versículo 40 y 41. Y usted se va a acordar de esta escritura si alguna vez la leyó. Pero en estos 2 versículos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Le hace el signo de interrogación y le dice: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Le dice a Pedro Jesús: velad, le dice en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y todos vamos a irnos a esa historia, nos vamos a trasladar a esa historia cuando Jesús está muy triste, dice la palabra, desde el versículo 36, porque Jesús llega a un lugar y ya su corazón empieza a entristecerse, porque él sabía que ya llegaba el momento en que Judas lo iba a entregar. Y él decide ir con sus discípulos y tomar a 3 de sus discípulos y avanzar un poco más adelante.
deja a los discípulos y él continúa un poco más adelante. Y él dice que entró en agonía y rostro en tierra, dice la palabra, oró diciéndole al Padre. Mira lo que le dice. Vamos a leer un poquito más arriba. Cuando él con rostro en tierra le dice: Padre, si es tu voluntad que yo beba esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú lo quieres. Y él regresa y encuentra a sus discípulos durmiendo. Y es ahí lo que acabamos de leer. Pero vuelve otra vez él a dejarlos. Se vuelve a hacer la misma oración. Y cuando retorna otra vez los encuentra durmiendo. Y ya Jesús vuelve por tercera vez, dice la Escritura. Y ya no les dice nada, sino que él vuelve a hacer la misma oración, diciéndole al Señor: que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Y yo quiero traer estas dos frases que él suelta: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahí nos damos cuenta, y quiero que nos demos cuenta de que hay dentro de nosotros dos naturalezas. Diga conmigo: dentro de mí hay dos naturalezas. Una naturaleza espiritual y la otra carnal. Suena feo, ¿no? Carnal. ¿Qué hubo carnal? Pero hay una naturaleza carnal que no deja, como dijo Jesús, no deja realmente velar y orar. Y tal vez usted se va a sentir hoy identificado, porque si nosotros queremos llegar a 90 días, eso es lo que el Señor me decía, quieren ver 90 días de poder, 90 días donde verán lo sobrenatural de parte de Dios. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu, porque si no tenemos nuestro espíritu fortalecido, la carne te va a llevar al sueño profundo, donde vas a permitir que el león que anda buscando a quien devorar, pues termine devorándote. Y ese es el mensaje que quiero traerte de parte de Dios, que tú en esta noche seas consciente de que necesitas fortalecer tu espíritu. ¿Sabes? Mira lo que dice en Efesios. Una de las formas de fortalecer nuestro espíritu es, tal vez si somos débiles, es pedirle a nuestro líder que nos ayude a levantarnos a orar, que nos ayude a poder interceder y a poder salir de cualquier tentación. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria al ser fortalecido con poder en el hombre interior de su espíritu. Es necesario doblar nuestras rodillas y que nuestros líderes, ya nosotros como pastores, doblamos rodillas por el pueblo, para que el enemigo no los zarandee. Porque Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar, le dice, para que tu fe no desmaye. Es importante que nosotros como líderes, ¿cuántos líderes de células hay en este lugar? ¿Cuántos líderes de áreas hay en este lugar? Nosotros tenemos que empezar a orar con mayor razón por aquellos que están débiles en la fe, porque el enemigo va a buscar cómo zarandearlos y para que ellos desmayen en su fe y simplemente estén adormecidos, caminando despierto pero con el espíritu dormido. Y no van a tener alientos de leer, no van a tener alientos de orar, no van a tener alientos de adorar a Dios, porque adorar a Dios requiere un esfuerzo.
levantarte y postrarte de rodillas, levantar tus manos y donde nadie te ve, adorar a Dios por una hora. Wow. No sé si lo conseguiremos, pero yo estoy tratando de conseguir estar de rodillas por lo menos una hora, con las manos levantadas, ya tal vez sin saber qué decir, pero tengo un anhelo de poder estar una hora de rodillas, buscando adorar a Dios con manos levantadas. Pero sabes, esa es la única forma que yo puedo fortalecer mi espíritu. ¿Cuántos van a estar dispuestos a doblar rodillas? Tal vez no es un mensaje que te va a levantar aplauso, pero va a ser un mensaje que necesitas oír para llegar a 90 días viendo lo sobrenatural de Dios. Va a ser un mensaje donde tú vas a tener que fortalecerte para que el enemigo no te zarandee y no puedas tirar la toalla a mitad de camino. Porque en 90 días Dios te quiere bendecir. En 90 días Dios te quiere mostrar su gracia. Si no, lees lo que dice: cuando el arca del Señor, que representaba la presencia, estuvo en la casa de Obed-Edom, trajo bendición. ¿Pero por qué? Porque Obed-Edom significa adorador, una persona que adoraba, que respetaba la presencia de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Entonces, ¿cómo fortalecemos el espíritu? Con la oración. Diga conmigo, con la oración. Por eso Jesús dijo: oren, oren sin desmayar, oren sin cesar. Sean como esta viuda. Dijo: el reino de los cielos es como el ejemplo de esta viuda. Oren, toquen el cielo con su oración, fortalezcanse en la oración. Es la única forma de nosotros fortalecernos para que no entremos en un sueño profundo y seamos una presa fácil. ¿Sabes? El animal que se duerme en la selva es una presa fácil. Es una presa fácil para el depredador. Segundo, ¿cómo fortalezco mi espíritu? Leyendo la palabra. Si yo leo la palabra, si yo me empapo, si yo tengo mi devocional, si yo tengo contacto con la palabra, mi fe se fortalece. Ya yo no creo lo que la gente dice, ni lo que ven mis ojos, sino yo creo lo que la palabra me está diciendo. Eso es interesante, que volvamos, como decía el pastor el domingo, necesitamos orar, leer y ayunar. Y es lo mismo que yo vengo a decirle. Lo siguiente, aparte de la palabra, es el ayuno. Si nosotros queremos fortalecer nuestro espíritu, tenemos que ayunar, tenemos que apartarnos para estar un tiempo de búsqueda, de oír al espíritu. Callar las voces que hay fuera, callar las voces que vienen a mi mente y tratar de oír la voz del espíritu a través de una búsqueda en el ayuno. Si no ayunamos una vez a la semana, por lo menos, ¿sabes? Una vez por lo menos a la semana debemos ayunar. Porque si no ayunamos, no vamos a poder oír muy bien la voz del Espíritu. Cuando yo he entrado en ayuno es cuando más oigo al Espíritu de Dios. Cuando me someto y doy de mi carne y de mi espíritu y lo someto al Espíritu, es cuando yo puedo oír más la voz del Espíritu Santo. Pero tengo que someterme al ayuno. Y lo otro que dice Jesús: velen. La vigilia es importante. Tenemos que apartar noches para poder velar, para que no entremos en tentación. ¿Sabes? En esta temporada de verano es muy fácil distraerse. Es muy fácil donde tú vas a poder distraerte y entrar en tentación. Por eso dijo Jesús: no habéis podido velar una hora. Una hora. Y lo reprende y le dice: oren
y hagan vigilia para que no entren en tentación. ¿Pero por qué? Porque mira lo que dice Gálatas. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. La carne y el espíritu no son compatibles. La carne y el espíritu no se entienden. No podemos nosotros querer tal vez estar deleitándonos en el mundo y queriendo adorar a Dios y esperar que Dios nos bendiga. Hoy todos colgaron en Instagram lo que el pastor César decía: hagan morir lo terrenal. Hagan morir lo terrenal. Porque sabes, todo eso, lo que es terrenal, lo que es de la carne, no deja que el espíritu fluya. No permite que el espíritu te dé revelación. Impide que Dios bendiga a su iglesia. Porque puestos los ojos en las cosas de la tierra, serán perecederas. Tarde o temprano, cuando no las tengamos, nos vamos a entristecer. Cuando tal vez se nos van de las manos, nos vamos a poner a llorar. ¿Pero por qué? Porque nos aferramos a ella, queremos tenerla con nosotros y queremos tenerlo todo. Pero sabes, para el creyente, para el hombre que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, tiene que vivir una vida en el espíritu y fortaleciendo su espíritu, porque es la forma en que vas a agradar a Dios. De otra manera no agradas a Dios, porque andarás teniendo una lucha interna. Aquel que quiere vivir en las cosas terrenales y en las cosas espirituales va a tener una lucha dentro de sí y no va a ir a ningún lado. Se va a estancar. Pastor, ¿cómo así? Se va a estancar porque lo que dice Gálatas, que el espíritu y la carne se oponen. Y ahí en ese momento el ser humano se neutraliza. Porque bien lo dice, se oponen para que no hagáis nada. Y si una persona está viviendo una vida doble, si hay alguien en este lugar que vive una vida doble, agradando las cosas terrenales y deseándolas, y después quiere agradar a Dios, pues vive una vida estática, una vida neutralizada, y no avanzas. Y el objetivo no es quedarse estático, el objetivo es avanzar. ¿Por qué te estoy hablando de esta manera? Porque hay 90 días, una palabra que se soltó con 5 puntos. El primer punto es que veremos cielos abiertos, querida iglesia. Y cuando se habla de cielos abiertos es que Dios derramará hasta que sobreabunde. Dios derramará lluvia temprana y tardía, querida iglesia. Pero tenemos que ser hombres que vivimos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y qué vivir en el centro de la voluntad de Dios? Agradando más a Dios que a tus propios deseos, fortaleciéndote en el espíritu para que tú puedas vencer las tentaciones, porque de otra manera no vas a poder vencer tus tentaciones. Porque si nosotros no fortalecemos nuestro espíritu, pues va a ser muy fácil. Porque mira lo que te acababa de decir hace un momento. En Lucas 22, 31 y 32 dice: Simón, Simón, Satanás me ha pedido zarandear tu vida. El enemigo viene a zarandear nuestras vidas, viene a sacudirnos. ¿Recuerdan cuando él estaba rondando la tierra y después se presenta delante de Dios y le dice: ¿has visto a mi siervo Job, fiel y justo? Pues tócalo, pero no le quites la vida. Dios estaba dando fe de un hombre justo, pero el enemigo creyó que iba a blasfemar a Dios si le quitaba todo. Pero para su sorpresa, Job era un hombre justo e íntegro a los ojos de Dios.
Su mirada no estaba puesta en las cosas terrenales. Su mirada no estaba puesta en las posesiones que tenía. Su mirada estaba puesta en Dios. Lo demostró hasta el final, que no estaba en lo que él poseía, su alegría. No estaba en lo que él tenía en su familia, su alegría. Estaba su mirada puesta en Dios hasta el final. Mira lo que dice en Hebreos 4:31. En Hechos 4:31. El Espíritu de Dios vendrá en una reunión como esta cuando nosotros estemos todos en un mismo espíritu. Si nosotros estamos en un mismo espíritu, Él desciende. Y es ahí donde nosotros vamos a tener el poder. Porque en Hechos 1 nos dice que cuando venga el Espíritu de Dios, vendrá el poder sobre nosotros. Y ese poder no se trata de una fuerza. Ese poder se trata de algo que va a estar dentro de ti, que es el Espíritu de Dios, que te va a ayudar a decir no ante una tentación. Es el poder que te va a ayudar a vencer las tentaciones. Es el poder que va a actuar cuando tú antes eras débil. Antes tú caías ante la debilidad. Antes tú caías ante la tentación. Pero ahora, si el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a tener el poder para frenar, para poder decir no, para poder poner límites. ¿Pero por qué? Porque hay un poder que actúa dentro de ti. Y debemos anhelar que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros para poder vencer cualquier tentación. Pero querida iglesia, quiero enseñarte que vuelvas otra vez a la oración si no estás orando temprano. Jesús se levantaba muy de mañana porque después le tocaba caminar, predicar, sanar, liberar, y no había tiempo tal vez para que Él se haga a un lado a orar. Él lo hacía muy temprano, aún de noche. Él se levantaba y oraba al Padre. Necesitamos volver a ese tiempo de oración, volver a levantarnos muy temprano, a pesar que somos una iglesia que madrugamos a orar. Pero algunos tal vez no lo están haciendo y anhelas vivir unos 90 días de poder, anhelas y deseas ver milagros sobrenaturales. Vuelve a la oración, vuelve a ayunar si no estabas ayunando, vuelve a leer la palabra si no estabas leyendo. Es la única forma de tener fuerte el espíritu para no entrar en tentación. Entonces los discípulos estaban todos reunidos y ellos oraron en aquel lugar y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí es cuando ellos ya no tuvieron más que esconderse. Ellos ya, después de esta escritura, ellos ya no tuvieron que esconderse. Que ellos decían: Señor, muestra el poder tuyo en nosotros. Y que sepan que tú eres quien nos ha enviado. Querida iglesia, necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, para no estar huyendo y teniendo temor de lo que puedan decir o lo que puedan hacerme, sino yo estar seguro que no soy yo, sino que es el Espíritu de Dios que actúa en mí. ¿Y cómo? Fortaleciéndolo. Porque hay un desafío, querida iglesia. Hay un desafío de 90 días. Y yo empecé a meditar hoy en esos 90 días. 90 días donde yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. 90 días donde quiero que el Señor se manifieste en este lugar. No solo sanando, sino también en sus vidas. Así como ocurrió con la vida de Javier, así que ocurre en cada uno de nosotros. Viendo cómo Dios abre su mano y da más de lo que nosotros pedimos. Porque dice que Él nos dará, como dijo: por esta causa doblo mis rodillas y oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dé conforme a sus riquezas en gloria. Él nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos en el espíritu, en el hombre interior. Querida iglesia, si usted dice: yo soy débil, yo
no puedo mantenerme firme. Pues vamos a orar. Y nosotros como líderes y como pastores vamos a pasar tiempo de rodillas para que ustedes sean fortalecidos. Porque la iglesia tiene que vivir lo sobrenatural. La iglesia no puede vivir como las personas que no tienen a Jesús. La gran diferencia es que tú y yo tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús, la diferencia tiene que notarse. Somos hijos y como tal heredero de toda la gracia y de todas las riquezas que hay en Cristo Jesús. Así que, querida iglesia, yo quiero que te pongas de pie y hagas un compromiso con Dios y contigo mismo tal vez. Si tú eres una persona que tenía los ojos llenos de sueños, eres una persona que vivía cansada y no querías orar, y eres una persona que tal vez te veías cada vez en una situación y en otra situación, y tú decías, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre sigo dando vuelta en lo mismo? Tal vez porque no has estado velando ni has estado orando. No has estado vigilante, fortaleciendo tu espíritu. Es necesario que nosotros fortalezcamos más nuestro espíritu que los deseos de tu carne. Nuestra carne nos va a llevar al deseo de querer beber agua, al deseo de querer comer, pero también a muchas cosas que tal vez no benefician a tu espíritu, no benefician a tu caminar con Dios. Y tendrás que tal vez morir a ellos, como decía hoy el pastor César en este corto. Morir a todo lo terrenal, morir a todo aquello que es terrenal aquí, y vivir una vida en el espíritu, vivir una vida que agrade a Dios, y a raíz de eso podamos ver una mano sobre nosotros trayendo bendición y protección sobre nosotros. Yo quiero que ahí hagas un compromiso de poder vivir 90 días buscando a Dios en oración, en lectura, en ayuno, en vigilia, donde tú estarás preparando tu espíritu para que esos 90 días podamos nosotros ser bendecidos por Dios. No va a ser un hombre, sino va a ser Dios usando a un impío para poder bendecir tu vida, pero porque vives una vida en el centro de la voluntad de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a velar, Señor, para no entrar en tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestro espíritu, Señor, con la lectura de la palabra, con la oración, Señor. Vuélvenos, Señor, Padre, a apasionar por la oración. Padre, vuelve, Señor, la pasión por la lectura, Señor. Que seamos unos lectores, Señor, Padre, incansables, Señor. Que leamos, Señor, todo el tiempo, Señor, como dice el libro de Josué, Señor. Que nunca se aparte el libro de la vida de nuestras bocas, Señor. Que nunca se aparte, ni de día ni de noche, Señor. Padre, danos la fortaleza para poder entrar en ayuno, Señor. Queremos entrar en ayuno. Queremos, Señor, oír tu voz, Señor, y fortalecer nuestro espíritu, Señor, para que no podamos, Señor, caer en un sueño profundo, Señor, y dejar pasar muchas cosas que tú nos quieres mostrar y enseñar, Señor. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que quites todo peso de sueño, quites toda adoración,
adormecimiento, Señor. Todo ojos, Señor, cansado de sueño, Señor, como dice tu palabra, Señor, hoy, Señor, se han quitado, Señor. Y despierta, Señor, despierta en el nombre poderoso de Jesús. Despierta tu iglesia, despierta, Señor, tu iglesia, y avívala, Señor, aviva tu iglesia en los tiempos en los que estamos, Señor, y que podamos, Señor, estar fuerte ante cualquier tentación, Señor, que se nos presente de día y de noche, Señor. Podamos ser, Señor, como lo fue, Señor, Job, Señor, aunque muchas veces, Señor, quisieron que él blasfemara, Señor, pero él se mantuvo firme, Señor. Hoy nos mantendremos firmes, Señor. A partir de hoy, Señor, hacemos un compromiso contigo, Señor, y con nosotros mismos, Señor, que volvemos, Señor, Señor, volvemos otra vez a las vigilias, volvemos otra vez, Señor, a esas noches interminables donde estábamos, Señor, buscando tu rostro y tu poder, Señor. Volvemos a esas noches, Señor, de lectura, volvemos a esas noches de oración, Señor, de intercesión. Hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, que esta noche nuestro espíritu, Señor, se fortalezca, Señor, en este lugar, Señor, que hoy en tu casa, Señor, nuestro espíritu se fortalezca, Señor, por medio de la palabra, por medio de la oración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque sabemos, Señor, Padre, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Diga conmigo: mi lucha no es contra sangre ni carne, mi lucha es contra principados y potestades. Pero yo voy a vencer, porque yo me revisto de la armadura. Yo me revisto de la armadura en el nombre de Jesús. Vamos, ahí declara y empieza a interceder y dile: Señor, yo me revisto de la armadura, de la cabeza a los pies, Señor, y yo estoy firme para poder, Señor, pelear contra cualquier acechanza del enemigo y cualquier tentación que quiera venir, Señor. Hoy, Señor, mi espíritu se fortalece en tu presencia. Y hoy, como lo hizo David, Señor, yo me fortalezco en tu presencia. Hoy yo me fortalezco en ti, Señor. Aunque he perdido cosas que he amado, Señor, pero yo me fortalezco en ti y tú me lo devolverás. Si el enemigo te ha quitado, el Señor te lo devolverá en retribución todo lo que Él te ha quitado. Así que, querida iglesia, este es el tiempo de creer que el Señor te va a devolver en estos 90 días. 90 días, y esto es lo que el Señor me pone: 90 días donde el Señor devolverá lo que el enemigo te ha quitado. Prepárate para esperar, como decía el pastor Johan, en 90 días milagros sobrenaturales. Pero también prepárate para que recibas lo que el enemigo te ha robado. Prepárate, pero mantente fuerte en el espíritu y firme. Dios te bendiga, iglesia.